Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero me pueda escuchar para platicar con ustedes. No sé si, creo que sí está activado el audio. Y compartir el día de hoy con ustedes por ahí, no sé si se fijaron, en la página de Facebook, no por ahí. Que hoy el día de hoy vamos a hablar con ustedes acerca de un libro que me parece muy importante y que está muy padre, que creo que nos puede ayudar a todos y nos puede ayudar a todos aquellos que nos dedicamos a la salud mental, al acompañamiento de otros, a los psicólogos, a los terapeutas. El día de hoy vamos a hablar de este libro, este que tengo por aquí. Ahí en el sticker de la publicación pusimos el título. Y se llama Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados. Y es de un autor que se llama Mark Walling. ¿Sí? Este autor es muy nuevo, pero este libro es de 2016, los estudios que él hace también son muy nuevos, son de un año atrás, 2015, 2014, 2016, y la información que trae está muy valiosa porque habla de aspectos de la psicología, de la familia. Lo voy a bajar para que pueda platicar yo con ustedes. Y habla de estos aspectos de la familia que a veces sentimos cuando estamos con nuestra familia, que ciertas cosas que nosotros hacemos o que nos suceden ya lo habíamos visto en otros miembros de la familia o se repiten. Este típico comentario que a veces tenemos o que se tienen las abuelitas o los padres de que se parecen a otro tío, que habla igual que el tío, le pasó lo mismo que a aquel abuelo, se parece mucho a su papá y está repitiendo la historia, hasta esta parte, este miedo que da a veces cuando tenemos un miembro que aparentemente le pertenece al alcoholismo y se vuelve a repetir, tiene que ver con lo que habla este autor. ¿Sí? Siempre se ha dicho que de la familia venimos arrastrando por energía o por herencia algunas características similares, algunas condiciones similares, pero en este libro Mark Walling nos dice científicamente o de una manera genética, biológica, cómo se relaciona, porque muchos de los sucesos que le suceden o que nos atan o que nos atrapan a la misma historia, esa cuenta, ese libro de cuentas pendientes o lealtades que venimos arrastrando. ¿Sí? En psicología familiar hay un modelo de evaluación familiar o un área de la psicología familiar que habla sobre las cuentas pendientes, lealtades invisibles, ¿sí? Que aquella parte donde o aquella circunstancia que le pasó a alguien tiende a repetirse nuevamente. Pues tiene que ver completamente con esto, porque Mark Walling ya hace algunos estudios genéticos con algunos animales, donde se repite la historia, donde genéticamente sí se transmite la reacción a ciertos comportamientos que vivieron o que sufrieron nuestros ancestros. Entonces es por eso que este libro viene a enmarcar y a darle como esa solidez científica a aquellas experiencias o aquellas situaciones de asuntos familiares que de repente no encontramos el seguimiento, que de repente se empiezan a repetir pero no entendemos por qué. Y a veces también comportamientos que nos generan angustia. A veces de la nada siempre hemos tenido la sensación o ha pasado que con ciertos eventos, con ciertas circunstancias, con diferentes situaciones, reaccionamos de manera imprevista, sentimos ansiedad, tenemos miedos y a veces no entendemos por qué. Hay reacciones del ser humano que de repente surgen y no le damos explicación porque no encontramos la experiencia que hayamos tenido o que tuvimos que nos llevara a reaccionar de esta manera. Ciertas angustias, ciertas pesadillas, a ciertas sensaciones corporales, a veces frases que decimos constantemente y tiene que ver con alguna experiencia de algún familiar lejano, algún abuelo, algún ancestro que vivió circunstancias como estas y que nosotros no tenemos la conciencia de lo que le pasó a ese familiar y que nosotros venimos a replicar o a repetir en nuestro desarrollo día a día, ¿sí? Entonces quiero platicarles que aquí Mark Walling, pequeños detalles, habla sobre un experimento que se hizo a unos animales, unas ratas, las cuales a unas ratas como un experimento de Pavlov de condicionamiento operante, eh, querían comer y al momento de comer estas ratas se les aplicaba una descarga eléctrica y repetían constantemente el fenómeno. Pasado el tiempo ya no ocupaban y ponían un sonido, junto igual que la descarga eléctrica ponían un sonido. Pasó el tiempo y al momento de hacer ciertos sonidos, ya sin poner la descarga eléctrica, las ratas tenían el mismo comportamiento de adrenalina, tenían comportamientos como si fuera un postraumático.
¿sí? Y pasó que las hijas de estas ratas, aunque no vivieron la misma experiencia que sus padres, sus padres, las hijas ratas cuando escuchaban el sonido, aunque nunca lo habían vivido, reaccionaban igual que los papás. Tenían los mismos síntomas, condiciones hormonales de reacción que lo que tuvieron sus papás, aun cuando no vivieron el mismo efecto. Y entonces él empieza a comprobar que los animales, estas ratas, aun cuando no vivían ciertos eventos igual que las ratas papás, las hijas también tenían los mismos comportamientos y de hecho ya nacían con ciertas hormonas o sustancias en su cuerpo ya alteradas. Y eso se pudo comprobar. Mark Wallin hace estudios de algunas situaciones lamentables del 11 de septiembre, que los papás o las mujeres que estaban embarazadas en esa época, que fue en el World Trade Center, el ataque a las Torres Gemelas, los hijos, cuando estaban embarazadas mamás y vieron ese evento, nacieron con altos índices de estrés. No recuerdo ahorita las sustancias que están acompañadas al estrés, pero tenían altos índices de estas sustancias y eran muy sensitivos y muy sensibles a las experiencias o a los eventos similares de accidentes y ambulancias y demás, como ocurrió en el 11 de septiembre. Sí puede ser a discurso que los papás hayan transmitido a estos hijos estas sensaciones, pero aparte de esas sensaciones, de estos discursos, porque ellos lo digan, aunque no lo supieran, siguen teniendo estas sensaciones. Es decir, genéticamente pasamos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, aquellas cosas y eventos traumáticos que no vivieron, pero que nosotros sí vivimos. Y entonces, en base a estos estudios que explican una primera parte del libro, de la herencia, que genéticamente transmitimos los traumas a nuestros ancestros, también genera otra serie de investigaciones acerca de cómo podemos nosotros investigar en nosotros mismos a través de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que expresamos verbalmente, pero también de lo que expresamos corporalmente. Pasa que no muchos son nuestros traumas, son traumas de nuestros ancestros y generaciones pasadas. Y él nos explica, ahorita voy a compartir con ustedes un poco, muy muy ligero, cómo es que este lenguaje que nosotros tenemos en el día a día son el rastro de aquellas heridas o aquellos traumas de nuestros ancestros que estamos repitiendo. Y también nos lleva a identificar o tener estrategias de cómo nosotros podemos ir trabajando, identificándolas y luego hacer una resignificación, hacer un contexto diferente para tener nuestra propia historia personal y no repetir las historias de los papás. A esto él le llama lenguaje nuclear. Lenguaje nuclear para él es aquellas palabras clave que nosotros vamos arrastrando y que podemos rastrear aquellos traumas y que no nos pertenecen sino a ellos, aunque elegimos de cierta manera a veces ya tener eventos similares a los que ellos tuvieron. Y me gustaría decirles una frase de Annie Rogers que viene por ahí, dice en el libro: el inconsciente insiste y se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír, ¿sí? Esta parte del inconsciente es aquella parte que todavía no encontramos, que todavía no nos queda claro, que en familia los secretos y tabúes no nos han contado algo que pasó, pero casualmente tengo algún miedo, algún dolor corporal que va asociado al accidente de un familiar. Y que aunque la familia no me lo ha dicho y yo no lo he indagado, casualmente está ahí y no le encuentro razón, ¿sí? Y entonces este es el inconsciente que tira la puerta, que te lo dice, que se hace oír. Y ese tira la puerta es que te duele el cuerpo, te pasan accidentes, tienes dolores de cabeza, te asocias a ciertos eventos que van relacionados a esa parte, de ese familiar que vivió este evento. Bien, y fíjense bien, estas herencias, estos traumas heredados, normalmente están escondidos, vienen del pasado, en palabras y frases que suelen ser muy comunes en nosotros. Aquellas frases, aquellos comentarios que constantemente repetimos y que tienen una fuerte carga emocional, que son muy dramáticas, aquellas palabras que hacemos muy catastróficas y que quizás no son tan catastróficas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que piensan que por este asunto, ya lo había platicado en otro video, por la pandemia va a haber un fracaso profesional, ¿sí? Que esto va a resultar en, como está llevándose el proceso educativo actual, va a resultar en algo de fracaso tremendo. Y quizás esa experiencia y ese miedo y esa sensación de que todo esto sea un fracaso no va asociado a la realidad, porque esto no define tu futuro, ni tu proceso profesional. Lo merma quizás, pero tendrás otros recursos para reconstituirlo y reponerte.
Me pregunto yo, en estas personas que piensan que esto va a ser un fracaso escolar, habría que desmenuzar en su historia familiar quién de sus miembros pasados, quién de sus ancestros, tíos, abuelos, quizás tuvo un evento donde tuvo que truncar sus estudios, o hubo un evento muy pequeño o quizás muy grande donde de repente no pudo seguir estudiando y de eso colapsó a toda una crisis personal de la cual no se pudo levantar ni desarrollar. Y se aspiraba que ese personaje o ese ancestro, ese abuelo, tía, abuelo, ya no pudo estudiar y todo el mundo tenía la esperanza. Entonces ahora cuando sucede este evento, a mí me recuerda y asocio que todo esto va a generar una catástrofe personal. Es decir, es desmenuzar todas esas palabras que usamos de repente muy violentas y muy dramáticas, tienen una raíz, una pista, ¿sí?, de esos traumas no resueltos con la familia. Y aquí hay que ponernos introspectivamente, o los terapeutas a ponerse muy sagaces, a escuchar ese lenguaje escrito o hablado de estos pacientes o de estas personas que somos, o nosotros mismos que somos catastróficos y dramáticos en ciertas palabras, ¿sí? Bien, este lenguaje nuclear de estas heridas del pasado de nuestros ancestros pueden ser cuestiones físicas, dolores de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, pueden ser conductas, pueden ser emociones muy desbordadas, pueden ser ciertos impulsos y arranques de repente, algunos brotes de ansiedad, de reacciones muy agresivas, o algunas enfermedades. Puede ser que una enfermedad soy muy repetitivo y puede ser que muchos de mis ancestros hayan tenido esa misma enfermedad. ¿Sí? Parte de la diabetes tiene que ver por ahí, revisar si es genético, recuerden, pero también hay cosas o enfermedades que son muy poco comunes y que se manifiestan a través de la herencia. ¿Sí? Estas palabras o estas frases son como rastros que deja el inconsciente y que deja las semillitas, como me recuerdo yo mucho, y viene en el libro, en la parte de Hansel y Gretel, que deja semillitas, que deja boronas de pan, y que hay que ir rastreando hasta ir encontrando ese secreto, ese mito familiar que no se ha hablado y que no ha tenido paz, para poder encontrar estas reacciones personales. Y dice, bueno, estas palabras con cargas emocionales son recuerdos y son cosas no resueltas dentro de nuestro cuerpo, pero también dentro del cuerpo del sistema familiar, es decir, de los cuerpos de todos nuestros ancestros. Por eso es que muchas enfermedades también son compartidas, ¿sí? Bien, dice, estas palabras pueden ser intensas, pueden ser medios profundos, pero también, fíjense bien, no nada más es acerca de nuestro cuerpo. También quiero que pongan mucha atención a aquellas quejas que tienen que ver con nuestra pareja. Habla de aquellas quejas que tienen que ver con el trabajo, con aquellas experiencias que nos suceden dentro de la vida en general. De hecho son comunes, no nada más suceden estos malestares en nuestro cuerpo o nada más con la pareja, sino también resulta que mi pareja se parece un poco a mi jefe y a mi jefa, y que mi jefa del trabajo o mi jefe se parece a uno de mis papás. Se va repitiendo y viene a hacernos reflejo, ¿sí? Hay autores de psicoanálisis que nos hablan de esta parte de relaciones objetales. Bien, ahora, es bien importante identificar que esto se asocia a 4 temas muy importantes e inconscientes en la persona, ¿sí? Y estos 4 temas tienen que ver, fíjense bien, con los vínculos más importantes de nuestra infancia. Sobre todo tiene que ver con la herida de papá y mamá, aunque también puede ser de una abuela o un abuelo, ¿sí? Las figuras más importantes, los vínculos más importantes del ser humano son con las personas que nos trajeron al mundo, nuestros padres, ¿sí? Y no importa que nosotros no tengamos un vínculo con nuestros papás, esté roto, o que no hayamos conocido a papá y a mamá, al contrario, más se va a acentuar. Entre menos yo identifique la historia de papá o mamá, aparte de que fragmenta mi identidad, va a ser más común que yo tenga lealtades de ellos. Ejemplo, si tuve un padre que estuvo en conflictos de guerra, en conflictos de sangre, en asesinatos, por ejemplo, y mi familia mayor, mi familia, mi madre, su familia, los abuelos, ocultan la figura de mi papá, aunque no la conozca, voy a tener la tendencia, de hecho, a repetir esa personalidad. De hecho, va a surgir en mí quizás ese instinto tanático hacia la muerte. Lo importante ahí es identificar aquellas cosas que no se han dicho para que entonces se pongan al descubierto y yo pueda discernir sobre ellas o no, darme cuenta hacia que me desbordo como aquello. Otro ejemplo, tuve un paciente, no puedo decir detalles obviamente,
pero en la consulta puede pasar. Es decir, un paciente que es muy infiel, que le cuesta el compromiso, que va de mujer en mujer y aunque quiere un compromiso formal con su pareja, no puede. Cuando llega a consulta se pregunta qué sucede. Una de las preguntas clave que podemos hacer es, ¿y en tu sistema familiar, en esta parte de la figura paterna que te enseña el compromiso y demás, papá estaba comprometido con la familia, estaba quizás comprometido con mamá? ¿O era un hombre que tenía múltiples familias y quizás estaban ocultas? Cuando le lanzas esa pregunta, él no sabe y te puede asegurar que completamente hubo fidelidad. Cuando indaga, y es una teoría, una hipótesis, ¿de acuerdo? Trabajamos con hipótesis nosotros. Y cuando nos vamos a investigar a la familia de él de origen, resulta que papá tenía otra familia, que no se había dicho en muchos años, quizás mamá lo sabía, pero lo ocultó para no romper el vínculo matrimonial. Y él inconscientemente, aunque no sabía la historia de papá y papá la cuidó, él en el instinto energético, en este comportamiento, se iba a la infidelidad. ¿Sí? Se habla de estos asuntos que no tienen explicación, pero que tienen un vínculo acerca del lazo sanguíneo. ¿Sí? Bien, y entonces no importa si nos ocultan la historia de papá, si nos ocultan la ira de mamá, si nos separamos kilómetros y distancia, no importa los años ni el tiempo, estas heridas siempre tienen líneas de sangre y siempre va a haber un lazo, aunque no los conozcamos. Nuestro objetivo es que aunque ya no conozcamos a ciertos ancestros, tengamos la voluntad de ir a desenmarañar todos los secretos familiares, a conocer ese personaje, de hecho aquellos que fueron olvidados, aquellos miembros de la familia que fueron expulsados, que fueron sepultados, que fueron negados, que fueron suprimidos, traerlos nuevamente aquí y honrarlos. Te miro, te veo y miro lo que sucedió contigo. Entonces a través de ello honro para yo no seguir la misma historia que tú. ¿Sí? Otro ejemplo, me gusta compartir algunas experiencias, vienen más adelantito, pero son los años y las edades. Los eventos que son de misma edad, exactamente a la misma edad que le pasó un accidente al abuelo, sucede que le sucede a un tío o le sucede a un hijo. Y puede ser hasta en la misma fecha también. Hay fechas también de nacimiento, fechas concretas, donde o meses, en el mes de tal ejemplo de junio, siempre le sucede esto a este miembro. Siempre a uno de los miembros les pasa algo similar. Tiene que ver con estas lealtades, porque quizás no se ha hablado qué pasó en ese mes por alguna vergüenza. Siempre la realidad de la familia, las situaciones, hacen que no se cumplan, hacen que se cierre y se integre la familia. ¿Sí? Muy bien. Siempre vamos a seguir conectados con nuestros miembros a pesar del tiempo y la distancia. Ahora, hay 4 temas con estos vínculos tan importantes de los papás que después de tiempo, al momento de tener este vínculo con ellos, si no los tenemos bien conscientes, cortan el flujo de vida. ¿Sí? Son 4 temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. Y flujo de la vida hablo de alcanzar nuestra esencia y nuestra personalidad tal como es, de alcanzar nuestros sueños. Y puede ser también que el cortar este flujo de vida, que va muy pegado al vínculo con mamá, cambie nuestra calidad de vida y también la pueda eliminar. ¿Sí? Puede que nos lleve más pronto a renunciar a la vida y entonces quizás morir. Pongo así abierto, puede ser por alguna enfermedad y no el propio autocuidado. ¿Sí? Una persona que no tiene un autocuidado, a fin de cuentas, está conectado quizás a la depresión o está conectado al no quererse a sí mismo. ¿Sí? Y tiene que ver con el vínculo que tiene con mamá. Tiene que ver con el vínculo de los padres, el primer vínculo que son los padres, ¿de acuerdo? Y vamos a ver estos 4 temas que tienen que ver con que rompen el vínculo o el flujo de la vida. El primero es que nos hemos fusionado con un progenitor. ¿Sí? Ustedes identifiquen y viene aquí que nos fusionamos con un progenitor. El segundo es que he rechazado a algún progenitor. Yo decido no conectarme y no parecerme a alguno o uno de mis padres. Otro sería que hemos sufrido, ya lo he hablado en algún tema con el vínculo de mamá, tener roto muy temprano, antes de los 3 años, el vínculo con mamá. Y que este vínculo haya sido roto abruptamente. Que no haya sido pausado ni gradual y que se haya roto. Este tercero también puede generar que yo tenga roto el flujo con la vida y esté conectado a alguna lealtad que no es sana. ¿Sí? Y el cuarto es nos hemos identificado con un miembro de nuestra familia distinto a nuestros padres. Por alguna razón,
papá o mamá no estaban presentes y entonces nos vinculamos con algún tío, alguna tía, alguna abuela, algún pariente. Y entonces quitamos, fíjense bien, aunque hace la figura como paterna y materna, cortamos con el vínculo original genético. E independientemente cómo haya sido papá o no, o mamá o no, o esté o no esté, hay un vínculo ahí y hay que reestructurarlo y aunque agradecemos a esta persona, ponerlo en la posición que le toque. ¿Sí? Estos 4 puntos o temas nos cortan como el flujo en nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. Imaginemos que el hermano mayor de un niño de 2 años muere repentinamente y los padres caen en una depresión, en un duelo, porque están en proceso tanatológico, ¿sí? Y el niño pues es demasiado pequeño para entenderlo. Entonces el niño puede tener diferentes comportamientos respecto a estos temas. El primero es que el niño puede rechazar a uno de los papás automáticamente, ¿sí? El 2 es que el niño puede sufrir una interrupción con el vínculo de la mamá porque la mamá está conectada al duelo, no se puede estar conectada con la vida. Y el niño de los 0 a los 3 ocupa conexión con la mamá que le enseña cómo conectarse con la vida. Y ahí es importante que identifiquemos si en nuestro proceso infantil mamá estaba muy entretenida con algún duelo o con algún asunto de pérdida donde ella estaba más conectada con el dolor que con la vida. O mamá venía arrastrando de hace mucho tiempo un duelo, una separación dolorosa, hasta las exparejas de mamá, los novios importantes antes de conocer a papá, que todavía no lo tenga resuelto. Mamá no está conectada a la vida. Y eso genera también rechazo a la vida y cortar nuestro flujo, nuestro desarrollo personal. ¿Sí? La otra 3 que puede pasar si este niño, sus papás muriera su hermano mayor y sus papás estuvieran en duelo, el niño puede fusionarse con uno de los dolores de la mamá o el papá y tener la depresión igual que los papás y la mamá, ¿sí? Y el cuarto, el niño también se puede identificar con su hermano que se fue. Y entonces quizás tenga una sensación nula de vida o tenga hasta una cuestión corporal, me voy a atrever a decirlo, lo he visto en consulta, pueda tener hasta una corporeidad un poquito como difunta. Son niños muy delgaditos, muy blanquitos, muy muertitos. Estos niños están conectados a la muerte. Mamá o papá podría estar, sobre todo mamá, conectada en una depresión, o bien tuvo el duelo de un hermano, algún aborto, antes o después de nosotros, cuando todavía estábamos muy pequeños. ¿Sí? Entonces el niño pequeño se conecta a la muerte. O puede sufrir accidentes e irse con el hermanito. ¿De acuerdo? Sí puede pasar. O la otra es, si mi hermano no vivió, yo vivo con culpa, porque siento que como él sí vive y yo no. Y aparte es uno de los, se distinguen o se perciben como miembros lejanos que están lejos de nosotros. Y si él se fue, para que él no esté tan solo, yo me voy. ¿Sí? Son temas o asuntos inconscientes que se dan en las dinámicas, psicodinámicas familiares, ¿sí? Y que Mark Wallin en el libro lo describe muy bien, ¿sí? Lo trabaja, lo va plasmando desde un corte genético hasta estas cuestiones de discurso dentro del sistema familiar. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Y quiero leerles una frase, o quiero decirles una frase de Carl Jung, que dice: cuando no se hace consciente una situación interior, sucede en el exterior como destino, ¿sí? Aquello que no tenemos muy claro, que les dije hace rato, se puede repetir más adelante nuevamente. Y puede que entonces sea una historia que tú le digas no tiene ninguna hilación, ¿sí? Pero puede que si yo reviso la historia familiar, resulte que coincide muchísimo con el evento importante de otro de mis familiares. ¿De acuerdo? Muy bien. Este tema a mí me es muy interesante y me es muy valioso porque le da muchas explicaciones familiares, aparte de que te generan no el síntoma de soledad. Todo aquello que te ha pasado en lo cual te sientes único y exclusivo y a veces te dices, qué terrible, ¿por qué me pasó esto a mí? Como por qué se me eligió a mí, la pregunta es ¿y por qué a ti no? Y aparte revisar, porque no es que nada más has sido tú en el sistema familiar o en el mundo que te has sentido así. Cuando rastreas y sientes estas sensaciones y buscas en la familia, resulta que también otros miembros lo han sentido. Cuando sientes de repente que no es tu chamba y que no estás a gusto y que como que estás en algo que te metieron que no te gustaba, o que tú mismo asumiste estar ahí, de repente cuando rastreas en los tíos, abuelos, resulta que ellos tampoco querían estar ahí. Y son sensaciones compartidas, sobre todo se da mucho la sensación de sobrinos y tíos, ¿sí? Bien, otro caso, también me gustaría compartirlo, es
aquellos papás que les arrebataron a sus hijos, que no tuvieron la oportunidad de tener un vínculo con sus hijos, y normalmente este hijo, fíjense bien, al igual que los padres, pueden tener un miedo muy profundo a sentirse olvidados, a que no sean importantes, a verse desaparecidos en el mundo. Y no es de ellos no están en esa sensación, pero papá sí lo está. Y quizás tienen solamente una cara, tienen una sensación completamente desde un solo lado, pero papá quizás no se le permitió el vínculo con el hijo. Entonces el hijo va a tener la sensación que también tiene papá, aunque no lo ha conocido. Sentir esta misma angustia, este vacío de ser olvidado, de no poder dejar nada a nadie. ¿Sí me explico? Estos detalles, estos ejemplos son muy comunes en la consulta. Bien. Y quiero compartirles que identifiquen, lo viene aquí en el libro, me gusta mucho esta parte de esta sección de Mark Walling, que dice que identifiques muy bien claro los lenguajes que se repiten, aquellos incidentes que se repiten, a la edad que se repiten, a la fecha que se repiten y las personalidades que se repiten, porque algo nos quieren decir, ¿sí? Hay familias que tienen un accidente, por ejemplo, a los 20 años, un miembro importante, y de repente algún otro pariente tiene accidente también a los 20 años. Y cuando alguno de los miembros va a llegar a la edad de 20 años, también tiene una sensación de miedo. ¿Sí? Si tenemos miedo a ciertas cosas, sí está dentro de nuestra historia posiblemente, pero otras veces puede ser que no esté en nuestra historia. Y otros eventos, fíjense bien, que podamos prever, van a estar en la medida en la que nosotros conozcamos a la perfección nuestra historia. Por eso el valor de las abuelas y de los abuelos está en que narran y comparten la historia. Aquí está el valor importantísimo de que la familia se siente y platique de las experiencias, y los padres platiquen sin tabú y sin prejuicio las experiencias que han vivido los parientes. Porque al darme cuenta, al saber la historia del otro, me identifico con esa historia y puedo renunciar a ello. O si estoy viviendo algo muy fuerte, puede que yo me sienta acompañado y no tan excluido del sistema y tan diferente. Eso es maravilloso, porque tanto liberas a los ancestros de ser los únicos y quizás que no han sido vistos, o que no han sido empáticos otros miembros con él, siendo tú empático. Si hablamos de un divorcio, si hablamos de una pérdida de la pareja, y ninguno aparentemente de nuestra generación tiene una pérdida de la pareja, de repente cuando escudriñamos en la familia, en los ancestros, resulta que un tío abuelo perdió a la familia, a la pareja. Puede ser por un accidente, por una muerte prematura o por una separación. Y casualmente nadie habla de eso porque es malo, porque no se supo, porque le afectó mucho, porque no queríamos tener alteraciones. Entonces, al identificar a este pariente que le pasó lo mismo que nosotros, lo acompañamos o reconocemos el acompañamiento que le estamos haciendo inconsciente. Que me pase a mí también, querido pariente, porque no estés, para que tú no estés solo. Y ahí renunciamos. Esto no me pertenece y entonces te lo entrego a ti. No quiere decir que tú tengas otra historia diferente, quizás ya te está pasando, pero quizás no la tengo que vivir tan excluido o tan excluida como tú. La puedo vivir de una manera más acompañado, menos dolorosa. Y lo que sí puedo hacer con eso es que si a mí ya me sucedió, a mis descendientes, a mis hijos, a mis sobrinos, no tengan que vivir la misma experiencia. Yo la resignifico y la toco, ¿sí? Y bueno, eso sería que todos los miembros de la familia también vengan y acompañen a estos otros miembros. Eso es muy, muy padre. Chequen mucho las edades, ¿eh? Es muy importante que en cada evento de repente catastrófico, meteórico, que mueva la estructura familiar, revisen y platiquen con los abuelos, con las historias contadas, que a alguien ya más le pasó, ¿sí? Pasa también en nuestro desarrollo profesional. ¿Cuántas veces sentimos que lo que estamos haciendo, a mí me ha pasado, en lo personal, que de repente quiero iniciar algo nuevo y me siento solo, que ahí no hay un camino trazado? Pues no, nunca estás solo y nunca eres el primero. Algún miembro como tú ya se dedicó a eso. Lo traes ahí y algo te lleva ese instinto. Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, me dedico a la parte clínica mental. Aparentemente en mi sistema pues no hay quizás alguien que lo estudie, pero claro que sí, tiene que haber algunos abuelos que se dedicaran a esta parte de la sanación con hierbas, chamánicos, no lo sé, y sí los hay en mi sistema. Entonces te das cuenta que no estás tan solo, que ya lo traes en la sangre, que lo traes en la herencia,
Sí, ese es un ejemplo mío, pero ustedes revisen que en aquello que tanto les gusta y apasiona y que aparentemente son únicos, no lo son. Ya tienen un bagaje atrás que los sostiene, que los ampara, que los respalda, ¿sí? Y bueno, aquí lo pueden encontrar dentro del libro. Y los sentimientos que albergamos hacia nuestros padres son la puerta de acceso a nuestro propio ser. Fíjense bien, hay que percibir muy bien cuál es la sensación para con nuestros papás. ¿Cuál es ese vínculo? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos cerca de papá o mamá? Cuando ellos se acercan o nosotros nos acercamos, si sentimos una barrera, si sentimos una conexión o no la tenemos, tiene que ver mucho con la relación de otros ancestros con sus padres. Y se repite una y otra vez la historia. Sí, porque la aprenden y los papás pues traen lo que ellos les enseñaron. Pero también puede ser que sea que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron, muy bien, y tú yo siento un rechazo. Y puede que ellos hayan sido rechazados por sus padres o también rechazaran a sus padres. Es muy interesante porque se viene arrastrando y acumulando de herencia, ¿sí? Fíjense bien, puede que nos quedemos fijados a una sensación de que papá y mamá nos hicieron daño con su labor. Y sí, quizás de manera inconsciente con lo que ellos les enseñaron para ser padres, en la manera que ellos los criaron, nos lastimen a nosotros. Eso es muy común. El punto no es eso que sucedió, ¿sí? O si era lo correcto o no era. El punto es que nos quedamos atrapados en esa sensación. Y entonces no podemos avanzar. Eso nos corta el flujo de vida. Si nosotros no entendemos que nos dieron lo mejor que pudieron porque era lo que tenían, y no los honramos, no los perdonamos, porque a menos nos dieron algo, y peor hubiera sido no nos dieran nada, que eso es casi prácticamente imposible, entonces no podremos estar en paz con nuestros padres y ni con nosotros mismos. Tenemos que estar en paz con lo que nos dieron y recibirlo. De lo que nos haga falta que nos den nuestros padres, nosotros nos encargamos. Y les voy a decir algo, si ellos nos hubieran dado todo, y que no nos faltara nada, nosotros nunca nos haríamos adultos. Y sabríamos que tenemos que depender de ellos. Ellos nada más nos van a dar un 50% y te voy a poner menos. Te voy a poner un 40%, un 30% que nos dan como personas, ¿sí? Pero el resto, el 70%, el 50%, el 60%, no lo vamos a construir nosotros. Y en ese camino que puede ser tortuoso y pedregoso, que puede ser muy inclinado y cargando mil cosas, es donde nos vamos a conocer a nosotros y entonces nos hacemos adultos. Cuando entendemos que papá y mamá nos dieron lo que pudieron y nos damos cuenta que nos faltó mucho, pero que nos dieron con amor, y cuando yo suelto a papá y a mamá y le digo, de lo que me diste te lo agradezco, del resto me encargo yo de seleccionar a otras figuras de autoridad que puedan ser mis padres, y pueden ser los maestros, un buen autor de un libro, un buen autor de una película, un personaje de una serie. Cuando yo le encargo de llevarle a mi niño interior, lo tomo y como adulto lo llevo a otros, o yo mismo me enseño a mí cómo ser y ponerme límites, me convierto en adulto. Cuando tú tomas ese porcentaje y te haces cargo de él, de los que no te dieron tus papás, entonces te construyes como adulto. Y dejas una facción para papá y mamá, que ellos sigan siendo papá y mamá. Pero la otra parte te haces cargo tú y te construyes. Te construyes con un niño interior, que es importantísimo, y te construyes también como adulto. Antes no viene, pienso yo, desde la experiencia personal y desde esto que nos dice Mark Walling, no llegamos a convertirnos en adultos, ¿sí? Y cuando vemos las cosas bajo esta luz, sobre lo que se nos dio, podemos obtener la fuerza de nuestros papás. Y entonces podemos no repetir la historia de papá y mamá. Puedo tomar lo mejor y construirme, pero también puedo rechazar aquello que no me pertenece y que no es mío. Esta concepción a mí me gusta mucho, puede a ustedes también pues les guste. ¿Sí? Esta percepción de construirte a ti mismo aún con las heridas que papá y mamá se han proporcionado en nuestra crianza. Y bueno, hay otras cosas que vienen en el libro, ya para ir concluyendo, que tiene que ver con unas frases curadoras que vienen ahí, que he compartido algunas aquí en la página, ojalá las puedan observar en publicaciones anteriores y en algunas de las frases o videos de YouTube. Ahí hay unas frases curadoras que podemos ir practicando en algunas visualizaciones de meditación, o literal escribirlas, eso es muy bueno, o compartirlas en terapia, que pueden sanar el vínculo con papá y mamá, ¿sí? Que pueden darle el lugar que merece. Importante recordar, el primer vínculo con la mamá es el más importante, ¿sí?
Y es la primera separación cuando crecemos a los 3 años, que comienza, bueno, desde el nacimiento, ¿no? Estar en el vientre hacia el nacimiento. Entonces es importante que restauremos ese vínculo desde una perspectiva adulta, ya como adultos, para darle una visión diferente a nuestro niño interior, ¿sí? Identificar que el discurso materno es el más poderoso. Si una mamá dice que un papá es malo, aunque el papá se esfuerce, el niño lo va a ver malo, porque el discurso materno es muy poderoso. Yo le digo a las mujeres con las que trabajo, a las mamás, cuidado, tienen un gran poder. Su discurso materno puede hacer que su hijo se vaya a cierta dirección, mientras él, claro, se desarrolla como adulto, pero el discurso materno siempre nos va a sacudir. Entonces hay que tener mucha responsabilidad. Las mamás deben de sanar muy bien su vínculo con su madre y el vínculo con su padre, si no va a mermar el vínculo con sus hijos, ¿sí? Poner atención, las quejas de pareja, las quejas que tenemos para con la pareja, las exigencias que le tenemos, que le hacemos a la pareja, siempre van muy ligadas a aquellos temas pendientes con nuestros padres, ¿sí? No quiere decir que los problemas de parejas sean problemas de la infancia, no, porque eso no tiene que ver. Tiene una relación acerca de la pareja que elegimos, pero sí las exigencias a la pareja, las quejas que tenemos de la pareja, aquella que hemos elegido nosotros con nuestro libre albedrío, actualmente muy de nuestro libre albedrío, tiene que ver con la queja o algo resuelto o no con nuestros padres. Hay que rastrearlo, hay que desmenuzarlo en este lenguaje nuclear, ¿de acuerdo? Y me encanta esta parte. Fíjense bien, viene ahí, lo abstrae este mensaje. Hombre que honra a su padre gusta a las mujeres. El hombre que está conectado con su padre, la masculinidad, que lo ha tomado, que lo ve tal como es, ni tan abajo, ni tan lo peor, ni tan lo mejor, sino aquí un hombre con defectos y virtudes, puede estar comprometido y puede ser responsable y conectar con su parte de la estabilidad. Y ese hombre gusta a las mujeres. El hombre que está muy cercano a su madre y que rechaza a su padre, en esa cercanía con su madre, no gusta a las mujeres. Les da hasta puede ser vergüenza, ¿de acuerdo? Y igual pasa con la mujer que está muy conectada con su madre puede estar muy y fluir muy bien con su feminidad, sin totalmente caer en el asunto del machismo ni demás, ¿sí? Puede esta mujer estar muy conectada a la historia exitosa del vínculo de la madre con un hombre, ¿sí? Y de esa madre con su hombre. Entonces, eso es importante sanar estos dos vínculos con papá y mamá, ¿sí? Y la otra es, la pareja refleja un espejo tal cual aquella relación que tuviste con tus padres, ¿sí? También se dice que llevamos a la pareja en este lenguaje nuclear, llevamos a la pareja como una ofrenda a nuestro sistema familiar. Papá, mamá, te entrego esta pareja que representa aquello que yo tengo en mí, pero no lo puedo expresar, que tú quisieras de mí. Y es donde nuestra pareja puede ser muy similar a uno de nuestros padres. Porque yo no puedo ser lo que tú eres, porque yo soy distinto a ti. Pero como tengo esta culpa de no parecerme a ti, y no puedo ser idéntico a ti, mi destino es ser distinto a ti para que tú evoluciones y yo también, pues ven, te entrego este que sí es idéntico a ti, que es idéntica a ti, y que entonces ahí te lo encargo y te lo dejo para que tú lo cuides. Y bueno, eso tampoco es, bueno, el chiste es hacerlo inconsciente, es hacerlo consciente, revisarlo en nosotros, ¿sí? Bien, y también se dice, y es real, que llevamos también a nuestra pareja, a veces, en ocasiones, hipótesis, como aquello que le hacía falta a mi sistema familiar. Y aunque yo no lo puedo traer, no lo puedo hacer porque yo soy parte de ustedes, traigo de allá afuera como un sistema abierto a este sistema un poquito cerrado, me salgo un poquito y traigo una nueva energía que mueva a mi familia. Y buscamos en el otro, en la pareja, en nuestro reflejo, aquel miembro, aquel sistema, elegimos también a su sistema de él, que tiene aquello que mi sistema no tuvo y a mí me hubiera gustado. Si yo soy vengo de una familia caótica, con mucho drama, voy a elegir una pareja que sea su sistema mucho más contenido, quizás más hermético, más cerrado. Entonces que tiene un poquito más de estructura, a veces hasta se pasa también. Y nuestra pareja también, si nuestra pareja tiene un sistema de origen muy cerrado, muy estructurado, nosotros somos esa parte desde nuestro sistema del que pertenecemos, un sistema abierto que es más caótico, y quizás ese sistema le falta caos para saber reaccionar, para movilizarse a sus sueños, a sus proyectos. ¿Se fijan cómo esto es parte de figuras objetales? Se compensa. Y todo esto viene en el discurso, y todo esto de la elección de pareja también viene a ver estas heridas ancestrales
o esta parte de nuestros ancestros y de nosotros no resuelto, ¿sí? Aquí lo importante, ¿de acuerdo?, es irse a los secretos familiares, irse a los tabús, irse a aquello, a desmenuzar, a sentir, a ser empáticos. Fíjense bien, agarrar nuestro familiograma, todo el árbol, y dar atención a cada uno de los miembros y ver su historia familiar para ser empático. No se trata que yo repita la historia, pero sí como ser unos investigadores de nuestra herencia familiar para no repetir nuevamente la historia que ellos tienen y liberarlos a ellos y nosotros tener nuestro propio destino, ¿sí? La clave está en integrar y no que todos los miembros que hayan sido expulsados o negados o secreteados o bajados, tomarlos y honrarlos y reconocerlos como lo que son y tienen, ¿sí? Pues eso es todo. Compartí con el libro, recuerden, espero no haberme faltado algo esencial, no haberme extendido de más, y poder compartir con ustedes poquito de lo que viene en el libro. Quede claro que aunque hablé un buen ratito, hay muchísimo que pueden encontrar aquí en este libro acerca de aquello que sienten ustedes que pasa en la familia o que de repente no se han sentido parte de la familia, que son la oveja negra. Esto va muchísimo, me encanta, para aquellos que se han sentido la oveja negra en su familia, los que se han sentido que no son parte de ahí, que nunca se han pertenecido ahí, aquellos que han tenido un tema de adopción. Este libro os acompaña muchísimo y nos ayuda a acomodar cuando de repente papá no ha estado y me he sentido ausente de papá, que alguien me contenga. Si de repente mamá ha sido duro el vínculo con ellos, hay barreras entre el vínculo con mamá, cuando entre los hermanos hay mucho conflicto. O sea, este libro tiene una gama y te puede acercar desde una perspectiva psicodinámica maravillosa a verte a ti dentro del sistema y a ver a cada uno de tus miembros. No te salgas del sistema, es lo que yo siempre digo. No hay que salirnos de nuestro sistema. Podemos ser diferentes y no tengo que excluirme, ni tengo que excluir a nadie. Es darle el lugar y la posición que requiere en ese momento. No es sano, ni bueno, ni satisfactorio salirte de tu sistema familiar. Lo lindo es agarrar otro rol diferente sin salirte. Eso es algo que a mí me ha encantado de la psicoterapia familiar, que acomoda lugares, no saca ni mete, no corremos, reacomodamos para que funcione mejor. Porque si yo saco a alguien del sistema familiar, si lo excluyo, uno de los miembros repite la personalidad mágicamente. Se dice por ahí que es como un virus que emerge y se pega a uno de los miembros aunque lo saquemos. Al virus tenemos que dejarlo ahí, ese programa, ese alcoholismo, cualquier cosa que no corra peligro su vida, hay que integrarlo en la familia para que no se vuelva a repetir y ver qué aprendizaje o qué quiere, de qué sirve ese alcoholismo en la familia, qué función tiene, porque tiene alguna función. A través de ese alcohol alguno de los miembros se acomoda mucho mejor, ¿sí? Me encantó compartir con ustedes. Dejo aquí el libro. Si hay alguna pregunta, si alguien que nos escucha tiene alguna pregunta, con mucho gusto puedo compartir. Si es despuesito que acabe el video, con mucho gusto la puedo contestar ahí mismo. Y ya saben, aquí estamos con estos videos. Espero nos puedan seguir en nuestra página de YouTube y dar me gusta. Vamos a subir Hay otros videos en YouTube del Sanando el Vínculo con Mamá. Recuerden, 21 de junio, Día del Padre, el domingo en la noche, después de yo por ahí llamar a mi papá y acercarme a él de la manera que pueda más sana con esto del COVID. El 21 de junio a las 8 de la noche vamos a estar hablando de cómo, por aquí, por en vivo, cómo sanar el vínculo con papá. Tomaremos algunos aspectos de aquí de Mark Wolynn y buscaremos otros autores que hablen sobre el vínculo con papá y cómo sanar el vínculo con papá. Recuerden, el discurso materno es el más poderoso, es el más fuerte, y el primer vínculo, la primera ruptura emocional, la primera persona que nos rompe el corazón es nuestra mamá cuando nacemos y nos separamos de ella, y después cuando nos vamos alejando. Pero el hombre, el papá, es el que permite, cuando se rompe el vínculo, consolarnos. Y cuando papá no está ausente, mamá no puede romper el vínculo con nosotros. Y nosotros no podemos romper el vínculo con mamá porque no está papá para sostenernos. Entonces fíjense bien, aunque mamá es el primer vínculo y nuestra primera ruptura emocional, quien nos contiene de esa ruptura es papá. Entonces tiene una figura importantísima, ¿sí? Es el que hace que funcione la fórmula entre el desarrollo del vínculo y el apego con nosotros y los adultos. Aquí vienen rasgos generales eso. Pero en el tema del 21 de junio, aquí en vivo a las 8 de la noche,
vamos a compartir ese vínculo. Y quienes no lo alcancen a ver, recuerden, en YouTube están todos nuestros canales, en Instagram. Yo soy psicoterapeuta Gacel Sayá y me encantó compartir con ustedes. Nos estamos viendo, vienen esta semana sorpresas acerca de los tipos de relación y una relación sana y el vínculo con una relación sana, así que espero nos vayan siguiendo. Recuérdenlo, este dolor no es mío, ¿sí? Es una herencia familiar, una herida familiar, y nos ayuda a resolver aquello que nos pertenece, pero podemos marcar un camino diferente. Mark Walling, un gustazo compartir con ustedes. Este es un libro para el alma. Te dejo ahí. Hasta luego, que estés muy bien.